Teatro Antiguo de Buenos Aires, piezas del siglo XVIII de Mariano G. Bosch, publicado en Buenos Aires por primera vez en 1904. Capítulo 12. Degeneración de los melodramas. Obras que se les asemejan. 1. Llegó un día en que se le suprimió la música a los melodramas. O mejor dicho, y para expresar más exactamente el concepto, hubo autores que antes y después de la época, 1795-1805, practicaron el melodrama sin el auxilio de la música en la forma que era clásica en ellos, el acompañamiento de escenas mudas y de pantomima. La causa de esta supresión se debe atribuir indudablemente al creciente apogeo de la ópera y de la música en Europa por esas épocas. Y a medida que estos dos artes análogos crecían en importancia, la música de los melodramas iba perdiéndola hasta llegar un día en que, en el concepto público inteligente, se hizo ridícula. Si en Francia se suprimió antes que en España, fue debido a que París, desde 1760, empezó a adquirir el predominio mundial en ese arte, consolidándose en él cada vez más a medida que pasaban los años. Y esto debido a la afluencia de músicos y óperas de Italia y Alemania, a la lucha tenaz de las escuelas francesa e italiana que se disputaban el primer puesto, lo mismo que al estudio continuado que se fue haciendo de las bellísimas y novedosas composiciones de Haydn, Gluck, Mozart y luego Beethoven. En cambio, España no tuvo los medios de conocer estos adelantos, sino mucho después de producidos, ni practicó la ópera en la forma brillante que París lo hacía, ni conoció las obras maestras de los grandes autores, sino a los muchos años de practicadas en París, ni era tampoco ese arte del gusto del pueblo español. Pero con todo, la fama llegó a ser tan grande que pasó los Pirineos, conquistó los espíritus cultos, que no eran pocos en España, e influyó, como hemos dicho, en el desalojo de la música de los melodramas. Una vez suprimida, como ya se había hecho con las óperas italianas algunos años antes, quedó el libro solamente. Es evidente, pues, que suprimida la música del melodrama, quedaba únicamente el drama. Los autores de nuevas piezas de este género debieron buscar en otra parte los recursos que antes tenían en los atractivos de la música y en la belleza de aquellas escenas así exornadas. Y como los argumentos trágicos no abundaban, y ya los autores de poco juicio habían llegado a mezclar en asuntos de tragedias villanos de comedia, fabricando con esto el drama mestizo, se echó mano de todos los recursos para hacer melodramas interesantes a pesar de su falta de música descriptiva. Se descendió de la tragedia al drama, aún a la tragicomedia y hasta a la comedia heroica, pero añadiéndoles algunas marchas militares, sinfonías orquestales, etc., a fin de que no carecieran en absoluto de música. Y se les recargaba de mímica hasta de pantomima para que no perdieran por completo su carácter de melodramas. Para imitar a la tragedia sin tragedia, se hacían pasajes dramáticos, aunque se tratara de comedias, lo más terribles que fuera posible, y con esto caían a otra exageración más perniciosa, el dramón espantable. Abre comillas. Quizá las comedias heroicas, decía Voltaire, son preferibles a la tragedia urbana
o comedia llorona, que, desnudas absolutamente de parte cómica, no son otra cosa que monstruos nacidos de la impotencia de ser gracioso o trágico. Cierra comillas. Ahora bien, si la característica del melodrama eran sus escenas mudas acompañadas de música descriptiva, si los argumentos pudieron escogerse en el campo de los dramas, comedias de todo género y tragedias románticas, desarrollándose en la misma forma que se hacía en las piezas de estos géneros teatrales, es evidente que, suprimida la música descriptiva, las piezas quedaban reducidas a simples dramas, comedias, tragicomedias, etc., con pantomima y exornadas de marchas y músicas. Una vez iniciado el abuso, la mayoría de los autores desdeñaron la tragedia clásica, estilo Hércules y Deyanira y Andrómaca, y se inclinaron en su predilección hacia los dramas de sangre y otras repugnancias que ya conocemos, y una vez en este camino fatal, no hubo horror de que no echaran mano. Los franceses tenían ya algo parecido. Habían querido imitar el teatro tétrico de Shakespeare. En una nota al pie dice: Voltaire trabajó mucho en difundirlos, pero con escenas de la vida vulgar. Nada de reyes, ni príncipes, ni mitología o tradición. Nada de Macbeth, ni Hamlet, ni Otelos poderosos. Era entonces la tragedia que descendía de su trono y se hacía más humana, más natural, más verista, aunque mucho menos artística. Tal camino siguieron también los españoles, aunque con idiosincrasia distinta la trabajaron de otro modo. Y una vez en este terreno, buscaron en los horrores de la sangre y los monstruos humanos lo que era en la tragedia el sublime terror de las grandes desdichas sin remedio. Estos autores, por ignorancia, confundieron las emociones con los sentimientos y pensaron provocar las primeras en la forma más violenta posible y abandonaron por esto las sendas de la belleza artística, que por otra parte poco habían cultivado. El fin de la tragedia es conmover, pero no horrorizar. El interés debe estribar en hacer que el espectador presencie interesado la lucha de pasiones encontradas y contrarias, y sea cual fuere el resultado de esa lucha, cuando más pueda lamentar con tristeza el desenlace, pero nunca presenciarlo con asco. Horacio recomendaba siempre a los autores evitaran horrorizar al espectador, cosa que no impidió al, abre comillas, poeta latino autor de Medea, al decir de Martínez de la Rosa, hacerlo, y presentó una escena que en vez de terror trágico ofrece un horror de tal naturaleza que sólo un pueblo feroz pudiera tolerarlo. Cierra comillas. Cuando el melodrama empezó a desarrollarse sin el auxilio de la música descriptiva, los autores españoles que lo practicaron así echaron mano de esos recursos artísticos y entre nosotros, en el Teatro de Buenos Aires, llegaron a verse personajes ensangrentados en escena, tal como se habían visto en algunas malas comedias heroicas o de muertos y aparecidos. No fue otro el camino que siguieron luego los románticos del siglo XIX en Francia y en la misma España. Y por esta causa hubo escritor francés que dijo que la Gaieté de París había llegado a llenarse de cadáveres, abre comillas, que hacina Víctor Hugo
y los arroyos de sangre que hace correr el puñal de Alejandro Dumas. Cierra comillas. Y esto, al fin y al cabo, no era otra cosa que consecuencia lógica de la escuela que se venía formando desde los últimos años del siglo XVIII. Transcribiremos al genial Sarmiento, burlándose de una terrible pieza romántica del XIX, y nos parecerá estar leyendo la crítica de una de las comedias de muertos y aparecidos del XVIII, de que hemos hablado. Abre comillas. Catacumbas, venenos, espectros, fantasmas, el desconocido, la visión, las calaveras, el hilo, la antorcha, etc. Lo horroroso hasta no más, la desesperación, etcétera, etcétera. Un drama romántico, desorejado y desaforado a más no poder. El teatro, por otra parte, es un espectáculo popular al que todos asisten a distraerse, a gozar más animadamente de la existencia, a recibir sacudimientos más profundos que en la vida ordinaria. ¿Os aterran con exhibiciones espantosas? ¿Os erizan los cabellos de horror? ¿Os hacen volver la cara de asco? ¿Os deslumbran con la siniestra vislumbre de las llamas? ¿Os llenan de un placer inefable a la aparición silenciosa de la luna? ¿Gustáis de las emociones apasionadas del amor? ¿Os turban los terribles desahogos de la venganza, de los odios, de las pasiones llevadas a su última exageración? Pues habéis gozado, habéis sufrido. ¿Qué más queréis? Cierra comillas. 2. La degeneración fantástica del melodrama formó un nuevo género, el drama de espectáculo, con músicas militares, marchas, desfiles, caballos en escena, cañonazos, descargas de fusilería y otros excesos, hasta batallas campales. Otra degeneración, la más francesa, fue el drama melancólico, llorón y espantable. Una tercera, el drama común. ¿Cuánta razón tuvo Sarmiento al definir el drama diciendo que era, entre comillas, el resumidero en que han venido a hundirse la comedia y la tragedia antigua? En España, en las épocas del melodrama y sus derivados, 1790-1815, no podía en ellos escasear los asesinatos y peleas, las injusticias y horrores religiosos, en razón de ser el pueblo siempre el mismo, las costumbres, la religión fanática, y por esta razón los autores, siempre iguales en esas como en las otras piezas, siempre estocadas, enamoramientos, pundonor, honra, fanatismo, atraso, etc., seguían siendo el hilo nacional para tejer los dramas. Muy poca diferencia se nota entre las antiguas piezas del género absurdo de que nos hemos ocupado y estos melodramas degenerados. Las siguientes piezas lo prueban. La esclava del negro Ponto, con músicas militares, salvas, sablazos a granel, ataques, raptos, etc. La virtud premiada, entre paréntesis moral y cristiana, de Luis Monsing. La misma cosa que la anterior. El mayor rival de Roma, Viriato, de Comelia. Asdrúbal, del mismo. Clelia triunfante en Roma, comedia heroica. En una nota al pie dice una de las formas de la literatura dramática del siglo XVIII y que giró luego alrededor de la idea de los melodramas.
Sigue, aparecían en ella carros, caballos, estatuas, templos, iluminaciones, etc. Estas 5 piezas de diferentes épocas pueden servir de ejemplos genéricos para conocer el lazo de unión entre unos y otros géneros, pero por los cuales se ve que el fondo era siempre idéntico. Los autores expresaban en ellas las mismas tendencias clásicas, diremos, y practicaban los mismos defectos de fondo. En una nota al pie dice: defectos que no se corregían así pasaran siglos, por cuya razón los hemos titulado clásicos. La teoría de los autores españoles ha sido la manifestada por Lope de Vega con incomparable cinismo, abre comillas, en la nota al pie, y adviertan los extranjeros de camino que las comedias en España no guardan el arte y que yo las seguí en el Estado, cierra comillas, vaya una excusa, entre paréntesis, reabre las comillas, en que las hallé, sin atreverme a guardar los preceptos, porque con aquel rigor de manera ninguna fueran oídas de los españoles. Cierra comillas. Concepto y teoría perjudicial establecida en el prólogo del Perseguido en su patria, publicado un año después que su arte nuevo de hacer comedias, y que a manera de una ampliación de esas otras reglas y máximas, dejó establecida para que la siguieran al pie de la letra los continuadores de su antipatriótica obra. Y así lo hicieron estos, desgraciadamente. Termina la nota al pie y sigue. Las mismas traducciones españolas de obras extranjeras demuestran que estas tendencias influyeron en su elección. Y como estas traducciones aumentaron en número a fines del siglo XVIII y principios del XIX, época del apogeo de los melodramas degenerados y dramones de sangre y horrores, lejos de modificar en un sentido favorable al teatro español, contribuyeron a fomentar sus errores y aún a acrecentarlos. En el Teatro de Buenos Aires, hasta 1817, llegó a ser común la aparición en escena de personajes ensangrentados, y esto no se había aprendido de los melodramas, que recién empezaron a conocerse después de 1805. Tan natural era la costumbre de hacerlo así en las piezas españolas que no llamaba ya la atención, ni hubo quien pensara en prohibirlo hasta después de 1817. Al actor Morante le reprocharon más de una vez los diarios, después de esta fecha, defectos de tan mal gusto que conservaba como resabios de la antigua escuela española. En Los hijos de Edipo, de Alfieri, aparecía en forma por demás repugnante, convirtiendo en horror y asco el terror que únicamente debía haber sido el sentimiento a excitar en el público. 3. El apogeo del Teatro de Buenos Aires comenzó en 1804. Hasta entonces habíase arrastrado como pudo, un tiempo en corrales al aire libre, otro en la casa de comedias, galpón de techo de paja y paredes de barro, otro en casas particulares, barracones, salones, huecos y sitios diversos, donde fue posible levantar un tablado por cualquier motivo. Pero después que el señor Olaguer Feliú edificó el Coliseo Provisorio frente a la iglesia de la Merced, las representaciones se hicieron más regulares, las compañías fueron más completas, la utilería más adecuada y la vigilancia más estricta. En los 2 primeros años de este teatro fue censor de obras el doctor don Domingo Belgrano, muy contraído a su trabajo y que tuvo especial cuidado en la vigilancia de las que debían representarse
y que le fueron presentadas para su lectura y aprobación. El doctor Belgrano llevó sus escrúpulos hasta prohibir que las mujeres aparecieran en escena vestidas de hombre, pero en cambio permitió las magias, la sangre, los muertos y aparecidos, los sainetes estúpidos y comedias de peleas, etc., que habían sido aprobadas anteriormente y que debió haber prohibido. Pero sin duda sus atribuciones no llegaban a tanto. Nada tenía que hacer él en lo referente a piezas anteriores al desempeño de su mandato oficial. En esas épocas no había aún orquesta en el teatro, de modo que los melodramas y comedias con música debieron representarse sin ella. En una nota al pie dice, hasta 1813 no hubo orquesta. No contaba tampoco con gran juego de tramoyas, escotillones y utilería. Por esto las piezas que requerían los mayores adelantos del arte debían ser modificadas en esa parte por el director de la compañía, que aún se llamaba autor. En una nota al pie dice autor de los mayores crímenes literarios. Se suprimían los caballos, los carros triunfales, los templos demasiado iluminados y complicados, los ejércitos, pero quedaban los vuelos y muchas transformaciones. Y el diálogo reemplazaba a las escenas de esta clase con lo que quedaban peores. Donde debía aparecer un ejército, por ejemplo, se suprimía el pasaje escénico, se corregía el texto, añadiendo algunos versos, con los cuales se comunicaba al público, entre comillas, que el ejército aguardaba fuera. De modo pues que la tontería subsistía y empeorada, porque siquiera la vista no salía ganando con la exhibición del espectáculo. Cuando se quería evitar el escollo de las piezas de demasiada magia, las heroicas con muchos carros, y poner en su reemplazo una buena obra, se recurría a las de capa y espada, de figurón, o a los melodramas sanguinarios sin música, pero con bastante pantomima. En ellas aparecían de nuevo indefectiblemente Calderón, Montalbán, Zavala y Zamora, entre paréntesis sus malas piezas, Comelia o Cañizares. Y como todos imitaban el mismo modelo genérico, el alma popular, podríamos decir de todas las piezas de nuestro teatro porteño lo que Martínez de la Rosa decía de las de Calderón, abre comillas, cuánto no se parecen entre sí los galanes valientes y favorecidos, las damas enamoradas y desenvueltas, los segundos quejosos e importunos, las segundas desairadas y celosas, los padres necios, los hermanos espadachines y los criados truhanes, insolentes y entremetidos. Algunos incidentes se ven tan repetidos en sus comedias, en una nota al pie dice, habla de Calderón, que hasta suelen llamarse por donaire en el teatro común lances de Calderón, cierra comillas. Y así se deben llamar los de todos los poetas que usaron los mismos artificios para forjar incidentes. De modo pues que o lances de Calderón, o lances de magia o melodramas, esto fue todo cuanto constituyó el Teatro de Buenos Aires de 1747 a 1806.